Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le guarde a todos en este día, esperando que Dios esté llenando su vida, fortaleciéndola. Le habla a su pastor, Pastor Elías Rivera, aquí, de nuestra hermosa Iglesia Jehová Rafa de IPJ. Y vamos a compartir un pensamiento de la palabra de Dios, amén. En este día, pues, usualmente grabamos un mensaje de la predicación, pero hoy no tenemos un servicio, sino que vamos a compartir con los hermanos en tiempo de Navidad, amén. Cancelamos el culto, pero nos vamos a reunir, amén. Pero quería, en mi corazón tenía un deseo de predicar la palabra de Dios, amén, y quererla compartir con todos ustedes, los que nos están viendo y los que nos están mirando, amén. Conéctese, comparta, un saludo, un abrazo a todos los que se van a conectar en este día o van a escuchar o mirar el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar, amén. Gracias te damos, Señor, tú eres grande y maravilloso, tú eres hermoso, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad más de estar en tu casa de oración, Señor, de poder compartir y escuchar también y recibir tu palabra y tu bendición, Señor, a través de ella, Señor. Te pidamos, Señor, que la palabra, Señor, y tu Espíritu Santo llegue a donde cada persona lo necesite, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Así vamos a compartir la palabra de Dios. Amén. Y le puse por tema en este mensaje el ejemplo que damos. Amén. Y vamos a basar una historia muy conocida de Pablo y Silas cuando estaba encarcelado. Amén. El ejemplo que damos, y vamos a comenzar con el primer versículo que estudiaba esta mañana, que yo quería comprender por qué. Sabemos la historia muy conocida cuando ellos fueron encarcelados. Pero en Hechos, capítulo 16, versículo 23, amén, en adelante, pero vamos a enfocarnos ahí para empezar. Hechos 16, versículo 23, amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Hechos 16, 23, dice: después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando, escuche esto, al carcelero que lo guardase con seguridad. Dice que después sabemos que ellos estaban ministrando y predicando y libertando. Entonces lo metieron a la cárcel, le decían que ellos alborotaban la ciudad, amén. Pero dice que ahí el 23, que después que lo azotaron, lo echaron a la cárcel y le dieron al carcelero y le dieron: usted es responsable. Usted es responsable que estos dos hombres que alborotan la ciudad no puedan salir. Amén. Y dice ahí claramente, amado hermano, ¿y por qué puse el tema? El ejemplo que damos, amén. Porque a veces la gente, dice el evangelista Stephen Javier Pérez, que el mundo no lee la Biblia, el mundo lee a los cristianos. Debo repetirlo porque me encanta ese sentir. El mundo no lee la Biblia, el mundo nos lee a nosotros. Amén. Y dice ahí, amado hermano, que el carcelero tenía que ser responsable que ellos dos se mantuvieran encarcelados, no podían ser libres, no podían salir, no podían que alguien se metiera a sacarlo, amén, a rescatarlo. Pero dice ahí claramente y sabemos la historia muy, muy conocida, amén. Dice ahí claramente que ellos, amén, amado hermano, dice ahí el 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces, si los presos oían, ciertamente el carcelero lo tenían que oír. Pero el ejemplo que ellos estaban dando, amado hermano, el ejemplo que ellos estaban dando, Pablo y Silas, hombres de Dios,
el ejemplo que ellos estaban dando era que iban a adorar a Dios en medio de su situación. Dios le bendiga a todos. God bless you. Estaban dando un ejemplo a todos los que estaban rodeados. ¿Cuál es el ejemplo que damos, amado hermano? Muchas veces el ejemplo que damos, que la gente nos mira, que la gente nos escucha, son quejas, son dolor, son espíritus o historia de pena, historia de tristeza, son nuestros fracasos, son todo lo que hemos sufrido. Entonces ese es el ejemplo. El otro ejemplo que damos somos malos ejemplos. En la compañía, en la fábrica, en el trabajo, en la oficina. Amén, amado hermano. Nos conocen como gente que no son alegres. Y los que son cristianos, yo estoy hablando de la gente de Dios. Los que somos cristianos. Muchas veces damos mal testimonio, mal ejemplo. Son gente que no queremos trabajar como debemos. No somos responsables en cumplir la tarea o el trabajo o la asignación que nos dieron en la compañía, en la fábrica. Entonces damos malos ejemplos. Que por eso le puse el tema, el ejemplo que damos, el ejemplo que tú das, el ejemplo que yo doy, el ejemplo que nosotros damos. Amén. Pero dice ahí que a la medianoche, estamos los que están conectándose, estamos en el libro de Hechos, capítulo 16, del 23 en adelante. Pero ahí dice Hechos 16, 25. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. El ejemplo que ellos podían dar, amado hermano, estando en la cárcel, y sabemos lo que estudiamos la palabra de Dios, que estaban en lo más profundo, como se dice en inglés, en the dungeon. Estaban en lo más bajo. Lo pusieron allá abajo. Entonces dice que ellos cantaban himnos a Dios. El ejemplo que Pablo y Silas podían dar podía ser queja. A veces muchos cristianos dicen, ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto me está pasando? Why this gotta happen to me? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Por qué mi familia no cambia? ¿Por qué mi trabajo no mejora? Y tanta queja. Ese es el ejemplo que Pablo y Silas podían dar. Podían dar. Escucha eso bien. Pero ellos empezaron a adorar a Dios. Ellos, dice la Biblia, que ellos empezaron a cantar y a orar y a cantar himnos. El otro día yo le dije a alguien que me pidió un consejo, yo le dije, mira, en los momentos difíciles, en los momentos que te llega la ansiedad, en los momentos que te llega la tristeza, la soledad, empieza a cantarle a Dios. Usted va a ver que la atmósfera va a cambiar. Usted va a ver que las cadenas van a caer, amado hermano. Pero a veces nos acomodamos en esa tristeza. Nos acomodamos en esa depresión. Nos acomodamos, nos gusta. Es que si usted se queda en un lugar o yo me quedo en un lugar que nos gusta. Te lo repito para el que está atrás escuchándome. Usted se va a quedar siempre. Usted o yo nos vamos a quedar en un lugar que nos guste. Entonces, hay gente que se acomoda en las tristezas y le gusta estar en ese sentir, en esa atmósfera, rodeado de tristeza. Entonces, se queda ahí. El momento que usted se canse de estar triste, usted sale de ese lugar. El momento que el drogadicto se canse de estar en la esquina o bajo los puentes o en los buildings abandonados haciendo droga o robando para suplir su vicio, amado hermano, su adicción. El momento que él se canse de vivir esa vida, es el momento cuando él va a cambiar o ella. Amén. Entonces Pablo y Silas podían quejarse, podían darle una historia de tristeza. Podrían cuestionar a Dios.
como lo hacemos tú y yo. ¿Ah? Sea sincero, muchas veces nosotros cuestionamos a Dios, pero dice que ellos empezaron a alabar a Dios. Qué lindo. Empezaron a orar y a cantar himnos a Dios. No a dar queja. Mira ejemplo que ellos le están dando, porque el enfoque de la historia, el ejemplo que el carcelero recibió. Amén. Y dice ahí, entonces, versículo 16, Hechos 16, 26. Amén. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Dice el 27. Despertando el carcelero. Parece que se durmió. Alaba. Dormido. Gente durmiendo, amado hermano. Cuando se le dio una responsabilidad. En el versículo 23. Y se quedó dormido. Parece que la alabanza, dice, hay un dicho por ahí que la alabanza confunde al enemigo. Y la alabanza de Pablo y Silas, aleluya. La alabanza de Pablo y Silas confundió al carcelero y se quedó dormido. Mira para allá, santo. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas y la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué lindo. Fíjese que sucedió el gran terremoto y las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron. Es que el poder de la alabanza es que sus cadenas van a caer. A veces usted no tiene que adorar para que las cadenas suyas se caigan. Pero a veces cuando adoramos tú y yo, amado hermano, las cadenas que están a mi lado, a la persona que está a mi lado, las cadenas a mi familiar, a mi primo, mi prima, amén, las cadenas que están puestas, o el sentir la tristeza, la depresión, la ansiedad, amado hermano, la soledad, el enojo que el otro, mi prójimo tiene a causa de la alabanza a nuestro Dios. Eso se tiene que ir. Y dice él que el carcelero, dice el 27, que él se iba a quitar la vida, se iba a matar. ¿Por qué? Porque en el 23 se le dio la orden que él tenía que velar, que él tenía que asegurar el lugar y los presos. Y él dice, él se postró. Y él dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es que el ejemplo, por eso le puse temas en este mensaje, el ejemplo que damos. ¿Cuál es nuestro ejemplo? El ejemplo que nosotros damos, amado hermano, tiene que ser una adoración. Tiene que ser de nuestra boca, tiene que ser una alabanza. De nuestra boca tiene que ser algo que edifique, algo que bendiga, algo que traiga paz, amado hermano, algo que traiga alegría, que está triste. ¿Qué es el ejemplo que estamos dando? El ejemplo que estaban dando Pablo y Silas no era en la cárcel. No era de pleito, amado hermano, no era de contienda, no era de queja, sino era de alabanza. Es el ejemplo que ellos, Pablo y Silas, le daban al carcelero. Y el carcelero veía eso, el carcelero escuchaba eso. Y también los que estaban en la prisión, en la cárcel, escuchaban eso. Me imagino, mi mente se va para allá, y me imagino que que los carceleros que estaban rodeados en ese lugar,
Me imagino que ellos se decían, estos dos locos alabando a Dios. Aleluya. Es que el mundo nos tiene que ver así, amado hermano. El enemigo nos tiene que ver así. Mira esta situación que Dios le ha puesto, que están pasando, este proceso, esta tormenta, y ellos alaban a Dios. Esto, Pablo y Silas no se empezaron a quejar. Era un ejemplo de que tenían que adorar a Dios. ¿Qué ejemplo damos? Entonces, él claramente, el carcelero ahí, el carcelero, dice ahí, el 30, y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El ejemplo que ellos daban era el ejemplo del evangelio, un ejemplo de Jesucristo, un ejemplo de servir y amar a Dios sobre todas las cosas. Es que decimos, yo amaré a Dios sobre todas las cosas. Y nos pasa un momento difícil y ya no queremos servir a Dios. Pero ellos le estaban dando un ejemplo al carcelero. Y el carcelero quería ser parte de eso. Cuando usted y yo demos buenos testimonios, cuando usted y yo demos buen ejemplo, amado hermano, entonces la gente quiere ser como nosotros. La gente quiere tener lo que nosotros tenemos. La gente quiere vivir como nosotros vivimos. La gente quiere tener ese gozo, el gozo que tenemos nosotros, el gozo inefable. La gente quiere tener esa paz, que puedan dormir en la noche, amado hermano. La gente quiere vivir esa vida, amado hermano, yo quiero tener lo que ellos tienen, decía el carcelero. Básicamente lo que estaba diciendo el carcelero. Yo quiero tener lo que ustedes dos tienen, porque ustedes dos lo metimos en la cárcel, en lo más profundo de la cárcel. Y ustedes dos no se quejaron. Ustedes dos no cuestionaron a Dios, amado hermano. Ustedes dos no empezaron a gritar o empezaron a pelear. Ustedes dos empezaron a alabar a Dios. Ustedes dos me dieron ejemplo a mí. Básicamente lo que estaba diciendo el carcelero. Y como ustedes me dieron ese ejemplo a mí, yo quiero tener eso. Yo quiero vivir eso. Yo quiero obtener lo que ustedes tienen. Eso es lo que él le estaba diciendo. Y me lleva, para culminar, me lleva en el libro de 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12. Porque nos da una breve lista. Hay muchos ejemplos, amados hermanos, que tenemos que tener. Si usted quiere saber el ejemplo que tenemos que tener, tú y yo me incluyo. Aquí está en la Biblia. Aquí está. Y dice 1 Timoteo 4:12. Dice, ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo, ahí está la palabra clave, de los creyentes. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Vamos a leerlo otra vez. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. Sea ejemplo, amado hermano. Sea buen ejemplo. Sea un hombre, una mujer, un joven, un niño, un creyente de Dios, que es buen ejemplo, que la gente te quiere seguir. Hay gente que dice por ahí, no me miren a mí, miren a Dios. Eso no es lo que Dios me enseña en la Biblia. El apóstol dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. La gente que te dice así, no me miren a mí, es que no están dando buen ejemplo. Period. No están dando buen ejemplo. Entonces por ellos te dicen, vamos a ayunar y nunca llegan al ayuno. Vamos a evangelizar en la calle y siempre tienen una excusa. Hermano, vamos a adorar a Dios. Y cuando están en la silla, ni una aleluya.
Esa gente que te dicen así, es que no están dando buen ejemplo. Pero ahí, 1 Timoteo 4:12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras. ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos? En las conversaciones que estamos teniendo, que nos metemos, amado hermano. En conducta, ¿cómo usted se está comportando? No aquí, yo le decía a la iglesia, aquí todos estamos buenos. Esta es la atmósfera es maravillosa que tenemos aquí en la iglesia. Pero en las conductas fuera, ¿cómo está? La conducta en su trabajo, en su escuela, en la plaza, en las tiendas, ¿cómo está, amado hermano? En amor. Muchos cristianos sin amor. Sí, hay que decirlo. Hay muchos cristianos sin amor. Le falta el amor. Y usted me dice, no es cierto, pastor. ¿Qué le dijo en Apocalipsis? ¿Qué le dijo? Pero tengo esto contra ti, que ha dejado tu primer amor. Hay muchos cristianos sin amor. Vuélvese. Vuelva al primer amor, amado hermano. Y las obras del primer amor, como dice Apocalipsis. En espíritu. Amado hermano, tenga un buen espíritu. Nosotros no solamente somos físicos, somos carne y hueso, somos espirituales. Entonces, tu espíritu, usted sabe que hay gente que tiene malos espíritus. Y hay gente con buen espíritu, con el espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Se nota. Se nota cuando hay gente que entra por su hogar que tiene malos espíritus. Cuando hay gente que usted va a su hogar o usted está cerca, rodeado de gente de malos espíritus, usted lo siente. El hombre y la mujer espiritual lo siente. Por eso la Biblia nos dice, probar los espíritus. Pruébelo. Pero cuidado, que te va a probar a ti también. Porque tenemos que dar ejemplo en espíritu. Y dice, fe. La fe. Que mucha gente, que mucho pueblo de Dios sin fe, amado hermano. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a su poder, creerle en su milagro, que Él va a hacer la obra como Él lo dijo que lo iba a hacer. Hay que tener fe, amado hermano. Y pureza. Ser puro. Ser transparente. No sea un día hoy, o una persona de buen humor hoy y mañana ser de mal humor. De pureza, de estar limpio, de cuentas limpias, de mente limpia, de corazón limpio, de manos limpias. ¿Quién subirá al monte Jehová? Dice el salmista. ¿Quién subirá al monte Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Porque a veces sus manos están limpias, pero su corazón no está limpio. Tiene raíces de amargura, tiene contienda, tiene celo, tiene envidia, hermano. Y yo estoy hablando a la iglesia, yo le estoy hablando a los creyentes, porque ahí lo dice ahí, 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. No dice del mundo, primero son los de la casa. Y yo le hablo a los que son de la casa. Y la Biblia es para los creyentes, amado hermano. Se le escribió para todo el mundo, pero este es el manual del creyente. Y por eso la Biblia menciona tantas cosas y uno dice, ¿por qué el Señor menciona eso de conducta? Porque hay cristianos dando malos ejemplos en su conducta. Hay cristianos que su ejemplo de tener fe no cuadra, amado hermano. No supera el proceso, la tormenta le supera la fe del creyente. Y dice ahí, por eso dice ahí, ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo y Silas le dieron ejemplo al carcelero. El ejemplo que dejamos. ¿Cuál es el ejemplo que usted da? ¿Cuál es el ejemplo que yo doy? Mi oración, que yo siempre le digo a la iglesia,
mi oración cada noche, incluida en mi oración, yo siempre le pido a Dios, yo le digo a Dios, Señor, que mañana yo sea mejor cristiano que hoy. Que mañana yo pueda ser mejor persona que hoy. Que mañana, que el día de mañana, yo pueda ser mejor amigo que lo era hoy. Que mañana yo pueda ser mejor trabajador que lo era hoy. Que mañana pueda ser mejor hijo, mejor hermano, mejor primo, mejor ser querido que lo era hoy. Tenemos que dar ejemplo. Y por eso a la memoria me vino a lo último este versículo de 1 Timoteo 4:11. ¿En cuántas cosas fallamos? Fallamos todos los días. Nadie es perfecto, hermano. Fallamos todos los días. Pero Dios nos llama a ser mejor. Dios nos llama a dar ejemplo. Un buen ejemplo. Examínese. Busque un espejo y mírese en el espejo. Y diga, ¿qué ejemplo estoy dando yo? Y como le dije, nadie es perfecto. Pero Dios nos llama a ser mejor. Dios nos llama a tener estas cualidades. A ser buen ejemplo. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Esas son unas cuantas, porque hay muchas más. Pero que tenemos que dar, tú y yo tenemos que dar mejor ejemplo. Cada día, en cada lugar, en cada momento. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Si la fe le está faltando, pídale a Dios que te ayude. Si las conductas, hermano, pero la conducta, pídele a Dios que te ayude. Pero hay cosas que nosotros podemos cambiar. Simplemente no queremos. Se nos hace duro porque no hemos acostumbrado a hacer mal ejemplo. Pero en este día, mi consejo, mire esto hacia ti. Es que usted diga, se mire en un espejo, en este día, cuando usted pueda, se mire en un espejo y diga, Señor, que hoy yo pueda dar buen ejemplo. Amén. Así, hasta aquí este pequeño pensamiento. Le damos un abrazo, le mandamos un saludo a todos, que el Señor les cuide, que el Señor les guarde de manera especial a los que no voy a ver, o los que no van a poder verme o les tengo un mensaje, pero les deseamos a todos una feliz Navidad, a todos nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestras amistades, amén, todos los que escuchan. Les deseamos una feliz Navidad para usted, su familia y todos sus seres queridos. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y a su nombre, gloria. Dios lo bendiga.